Hace más de 5.000 años, el ser humano, ante la necesidad de transmitir mensajes, creó un conjunto de signos que dieron lugar a las primeras escrituras. Su expansión fue imparable, y la escritura se reveló como el remedio más eficaz contra el olvido. La primera forma de comunicación fue la oral. Posteriormente llegaron las primeras manifestaciones pictóricas, en forma de dibujos cargados de simbolismo. Con las primeras ciudades-estado nació la protoescritura, cuyos testimonios más representativos son las tablillas de arcilla. Nació así la escritura cuneiforme en Mesopotamia. La escritura egipcia nació en el 3100 a.C. La escritura estaba en manos de los escribas, quienes reflejaban la vida cotidiana de Egipto sobre papiro. En el año 1100 a.C. apareció el primer alfabeto conocido, el fenicio. Posteriormente, los griegos reinventaron este alfabeto, añadiendo 3 signos para conformar 24 letras. El vehículo de transmisión por excelencia de la cultura griega fue el rollo o volumen, compuesto por hojas de papiro enrolladas en torno a un eje. A partir del siglo I después de Cristo surgió el códice o codes, inspirado en la disposición de las tablillas de cera romanas. Usaba piel que requería de una preparación previa. El pergamino será el principal vehículo de transmisión cultural durante más de 1200 años. En el siglo V, Europa era un territorio devastado por guerras. Los monasterios adquirieron la función de preservar la cultura escrita de Occidente. La propagación del cristianismo y la implantación del monacato hicieron del códice el medio de expresión de la cultura medieval. Los documentos se redactaban en el scriptorum, donde 2 o 3 monjes trabajaban copiando e iluminando códices. Desde la antigüedad cristiana hasta el gótico, la letra y la decoración de los códices reflejan diferentes estilos: visigodo, insular, carolingio, mozárabe y románico. Los Beatos son una colección singular de códices hispanos que contienen los comentarios del Apocalipsis, realizados por Beato de Liébana. Las miniaturas que ilustran el comentario son verdaderas obras de arte románico. El último impulso al códice, antes de aparecer la imprenta, se dio a través de los miniaturistas borgoñeses y flamencos, en los libros de horas. Con la llegada de las primeras universidades, el tratamiento de los códices dejó de ser religioso. El interés por el libro arraigó en profesionales y hombres cultos. Los nobles de la época aspiraron a rodearse de hombres de letras y formaron sus propias bibliotecas como símbolo de poder. A mediados del siglo XV, la forma de elaborar libros cambió gracias a la imprenta, que se extendió rápidamente. El poder de la cultura dejó de estar en estamento eclesiástico. Las obras que se imprimieron hasta 1500 se consideran incunables. La primera obra completa fue la Biblia de las 42 líneas, o Biblia de Gutenberg, en 1452. Los mapas, atlas y libros de geografía reflejaron el interés por los viajes en el siglo XVI. La imprenta se vio favorecida por el mecenazgo y por el conocimiento de los impresores, que se convirtieron en eruditos influenciados por el espíritu humanístico y renacentista de la época. Aunque aún había un claro predominio del libro religioso, en esta época los libros laicos comenzaron a aumentar su protagonismo. El auge del mercantilismo y nacimiento del capitalismo del siglo XVII trajo la época dorada de las literaturas modernas y el auge del pensamiento científico. La escritura, en lenguas vernáculas de novela, poesía y teatro, alcanzó sus momentos brillantes con Cervantes, Lope de Vega. Además,
En esta época nació la prensa, con la edición de las primeras publicaciones periódicas semanales en Europa, que recogían noticias de carácter social, literario y científico. En el siglo XVIII se definió la sabiduría como base de la felicidad, se extendieron las enciclopedias y diccionarios y se proclamó la lectura como un derecho universal del hombre. El siglo XIX estuvo marcado por la nueva sociedad industrial y por la extensión de la enseñanza. El libro se acercó a una masa más amplia de lectores, lo cual favoreció el desarrollo de la prensa. Ya en el siglo XX, el libro se convierte en un objeto de uso cotidiano. El siglo XXI trae consigo nuevos soportes que competirán con el libro impreso. Pero la perdurabilidad del libro de papel está asegurada por la continua adaptación a las circunstancias, avaladas por siglos de historia. Ya que, como dijo Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.